Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Los acontecimientos registrados en Nicaragua durante las últimas 2 semanas han ocasionado el rechazo de representantes de la oposición venezolana que piden a la comunidad internacional actuar con contundencia contra los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Olivia Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de 2015, expresó que no debe permitirse que estos 3 países se conviertan en una especie de triángulo de las Bermudas, donde desaparecen los derechos humanos, la libertad y la democracia. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, comparó la persecución política que atraviesan dirigentes políticos opositores nicaragüenses con la actuación de los gobiernos de Venezuela, Bielorrusia y Cuba, y exhortó al mundo democrático a actuar y no convertirse en relator de tragedias. ¿Qué herramientas tiene el mundo libre para enfrentar a estas dictaduras? Sanciones son suficientes. La Carta Interamericana de los Derechos Humanos es suficiente, es aplicable. Los países están dispuestos hoy a ejercerla. Mismo caso de la responsabilidad de proteger es aplicable. Las dictaduras aprenden e innovan con fines perversos. La democracia y los luchadores por la democracia alrededor del mundo estamos obligados a prevalecer y ajustar el paso. En tanto, a través de un comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó lo que calificó de arremetida injerencista del gobierno de Estados Unidos contra las instituciones nicaragüenses al dictar medidas coercitivas unilaterales contra altos funcionarios de ese país. El texto divulgado por el canciller Jorge Arreaza manifiesta apoyo al gobierno de Nicaragua y expresa respeto y admiración por lo que definen de compromiso de Daniel Ortega en la defensa de la soberanía de esa nación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Luego de 1 mes y medio de protestas ininterrumpidas en Colombia y con las negociaciones entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro suspendidas, organizadores de la protesta como Percio Yola, presidente de la Central General del Trabajo CGT, en diálogo con La Voz de América, anunció que la medida no se levanta y el paro nacional continúa. Porque tenemos todavía sin resolver temas como el pliego de emergencia, entre otras cosas que no se resolvieron, como el tema de las garantías. Sin embargo, el dirigente sindical señaló que se hace necesario un cambio de estrategia en la protesta para reactivarla. Se ha planteado un cambio de estrategia en relación con el desarrollo de las actividades que hemos tenido. La posición fue compartida por Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, quien dijo a La Voz de América que las cosas se volvieron monótonas y no estaban funcionando bien. Vale la pena recordar que el presidente Iván Duque en las últimas horas rechazó tajantemente las supuestas pretensiones políticas de la protesta para las elecciones presidenciales de 2022, reveladas por un dirigente sindical de la Federación de Profesores. Absolutamente lamentable, vergonzoso que veamos que existen personas desfachatadas que pretenden justificar semejante vulneración de los derechos con pretensiones electorales o electoreras. A propósito, la Federación Colombiana de Profesores, FECODE, agremiación que ha apoyado fuertemente el paro, anunció que volverán a las aulas el 15 de julio, después del periodo de vacaciones. Sin embargo, aclararon que la medida es para ajustar la táctica de la movilización y la lucha. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Ecuador sigue con alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos, especialmente en Quito y Guayaquil. Al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Sur, en la capital, llegan hasta 140 pacientes diarios. Álvaro Gaibor, gerente de esta institución, comenta. Nuestra UCI está trabajando al 100%, teniendo una lista de espera de 67 pacientes. Para no quedar en lista de espera, algunas personas han decidido llevar la enfermedad en casa, pues dicen que no quieren morir en el hospital alejados de sus familiares. María Tapia, sobreviviente de la enfermedad, quien ha visto a sus vecinos, señala. Se recuperan, algunos fallecen. Con tristeza, las autoridades de la Secretaría de Seguridad han mencionado que en Quito, en los últimos 3 meses, se ha realizado el levantamiento de 644 personas fallecidas con COVID-19, de las que 526 fueron recogidas de viviendas particulares y el resto de hospitales, vía pública y centros de atención a los adultos mayores.
El 61,94% de los afectados son personas entre los 20 y 49 años de edad que fallecieron en sus hogares. El presidente Guillermo Lasso, quien ya recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer, anunció la compra de varios millones de vacunas CanSino y llamó a la ciudadanía a vacunarse. Hemos firmado un contrato para comprar 6 millones de dosis de la vacuna CanSino, vacuna china, que es una sola dosis. Por increíble que parezca, existe un ausentismo de hasta el 50% en varias ciudades de personas que no acuden a la vacunación, en lo que va del nuevo proceso iniciado el 31 de mayo por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Hoy y por primera vez el mandatario estadounidense Joe Biden asiste a un encuentro presencial junto a sus socios del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas y allí acordarán la estrategia de la alianza para los próximos 10 años. Además abordarán temas clave para la seguridad global, como la posición del grupo frente a Rusia y China. El presidente de Estados Unidos acude a este encuentro luego de dejar Gran Bretaña, donde asistió a la cumbre del G7, de la que dijo fue una reunión extraordinariamente colaborativa y productiva, y destacó la sintonía entre los miembros del Grupo de los 7. Todos en la mesa entendieron y comprenden tanto la seriedad como los desafíos a los que nos enfrentamos y las responsabilidades de nuestras orgullosas democracias de dar un paso adelante y cumplir para el resto del mundo. En esto consiste el G7. Biden celebró los acuerdos cerrados en la cumbre en relación a la corrupción, a combatir los ciberataques y además, en el marco de la pandemia del COVID-19, destacó las donaciones de vacunas por parte de los miembros que serán destinadas a países con recursos económicos limitados. Estamos comprometidos a seguir adelante para hacer un trabajo importante que incluye no solo ocuparnos de la distribución y la ayuda para conseguir vacunas para el resto del mundo, sino también en lograr la creación de un mecanismo para anticipar, estar al tanto y tratar la próxima pandemia cuando sea que se presente. Al cierre de la cumbre, los líderes del G7 firmaron la declaración de Carbis Bay, prometiendo poner fin a la pandemia y prepararnos para nuestro futuro. Además de revitalizar nuestras economías con una ayuda de $12 billones para socavar el daño económico derivado de la crisis sanitaria del COVID-19. El recorrido del presidente Biden por Gran Bretaña terminó el domingo cuando, acompañado de la primera dama Jill Biden, se reunieron con la reina Isabel II en el castillo de Windsor mientras tomaban un tradicional té inglés. Conversaron sobre las relaciones entre Washington y Pekín y el inminente encuentro entre el mandatario estadounidense y su homónimo ruso Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Los ciberataques conocidos como secuestro de datos están en aumento en todo el mundo y se sospecha que grupos criminales con sede en Rusia están detrás de algunos de los mayores casos recientes, como el sufrido por la empresa Colonial Pipeline, que opera el oleoducto más grande del país, y su presidente, Joseph Blum, recordó el momento en el que decidió pagar $5 millones por el rescate de datos que estaban en poder de piratas informáticos que cortaron el acceso a la empresa a sus archivos internos. Fue la decisión más difícil que tomé en mis 39 años en la industria energética y sé lo importante que es nuestro gasoducto para la nación y por eso antepongo el interés del país. Colonial se encuentra entre las víctimas recientes en los Estados Unidos de casos de secuestros de datos, que son ataques a sistemas informáticos que obstaculizan las operaciones hasta que las organizaciones pagan un rescate. Durante el año pasado, los piratas informáticos se han dirigido a infraestructuras críticas del país, como lo son hospitales, agencias de transporte y proveedores de alimentos. Las operaciones no tienen frontera y el pago se realiza en criptomoneda, lo que dificulta la captura de los delincuentes. Estos piratas informáticos utilizan varias formas de explotar las vulnerabilidades del sistema informático, por ejemplo, usando correos electrónicos con suplantación de identidad que engaña a los empleados, y estos, al abrirlos, activan el software malicioso que se encarga de infectar la red, o en el caso de Colonial, entraron a una red privada virtual. Una vez adentro, los piratas informáticos bloquean el sistema, cifran las cerraduras y dejan instrucciones sobre a quién pagar para desbloquearlas. Luego, estos delincuentes copian los archivos confidenciales y utilizan las amenazas de divulgarlos públicamente como parte de las negociaciones. El giro más nuevo es la profesionalización de este tipo de delitos, ya que los piratas informáticos ofrecen software de secuestro de datos para que las organizaciones criminales puedan participar. Rak Samani, experto científico de la empresa de seguridad informática McAfee, afirmó en un evento reciente del Instituto Aspen.
Los malos han mejorado y efectivamente hemos perdido de vista por completo la verdadera naturaleza del problema, que es ahora este modelo de afiliados o socios, y efectivamente están saliendo y contratando personas para que ingresen a las empresas y exploten vulnerabilidades que francamente no son sofisticadas. Esta semana, el presidente Joe Biden tiene previsto plantear el tema de Rusia, identificado como refugio para ciberdelitos, con su homólogo ruso Vladimir Putin, cuando los dos mandatarios se reúnan en Ginebra, Suiza. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden se reunirá hoy en Bruselas con su colega de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al margen de la cumbre de la OTAN, y abordarán una agenda con temas fundamentales en medio de tensas relaciones entre las dos naciones que están al borde de una ruptura por varias diferencias entre los aliados. Uno de ellos es la expulsión estadounidense de Turquía de su programa de aviones de combate F-35 después de que Ankara comprara el sistema de misiles antiaéreos S-400 de Rusia, aunque el gobierno de Estados Unidos dice que la compra socava los sistemas de defensa de la OTAN. Serhat Guvenk, analista político de la Universidad Kadir Has en Estambul, destaca sobre estas relaciones. Siempre ha habido periodos de problemas, desacuerdos, divergencias, etc., pero lo que estamos viviendo actualmente es probablemente el fondo de esas relaciones. Entonces, o las relaciones se recuperarán en algún momento o probablemente se romperán de manera irreparable e irreversible. La represión ejercida por el mandatario turco contra la disidencia interna llevó a Joe Biden, cuando todavía era candidato a la presidencia el año pasado, a calificarlo como un autócrata, y ahora el mandatario está haciendo la promoción de la democracia en todo el mundo como un principio fundamental de su política exterior. Por su parte, el presidente Erdogan también tiene quejas. El gobierno de Estados Unidos respalda a las fuerzas kurdas sirias, que fueron fundamentales en la lucha contra el Estado Islámico, fuerzas que Turquía considera terroristas. Pero ahora Ankara ve la reunión Erdogan-Biden como una oportunidad para un reinicio. Sobre el tema, el consejero presidencial y miembro de la Universidad Yeditepe de Estambul, profesor Mesut Kazin, destaca: Creo que en la bolsa de Turquía habrá compromisos claves que abrirán una nueva página en las relaciones bilaterales. Turquía está dispuesta, pero en la política real no hay lugar para los sueños, solo para la racionalidad. Estados Unidos es un país pragmático. Estados Unidos debería pensar cuál es el costo de perder Turquía. En un intento por recordarle a la OTAN la importancia de Turquía, el presidente Erdogan dijo que pronto enviarán aviones de combate turcos a los países bálticos en apoyo de sus aliados mientras se enfrentan a Rusia, e insiste en que Turquía puede tener buenas relaciones tanto con Moscú como con Occidente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, inicia este lunes una visita de 2 días a México para reunirse con el canciller Marcelo Ebrard. La Embajada de Estados Unidos en México informó que se tratará del primer viaje internacional de Mayorkas, quien fue ratificado como secretario de Seguridad Nacional en febrero pasado, y esta visita tendrá como fin abordar áreas de interés mutuo. El canciller Marcelo Ebrard ha adelantado que uno de los puntos que se tocarán es la reapertura total de la frontera común, después de más de un año con restricciones para viajes no esenciales por vía terrestre. Recordó que el 1 millón de vacunas contra el COVID que enviará el gobierno de Estados Unidos serán aplicadas en la zona fronteriza. No estamos pensando que de un día a otro decidan que ya no va a haber ninguna restricción, sino que va a tener diferentes modalidades y probablemente se va a hacer diferentes ritmos por cada una de las ciudades. El canciller Ebrard ha señalado que en materia de seguridad, uno de los puntos principales que preocupan a México es que se logre disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a territorio mexicano. Así como México tiene que hacer muchas cosas para reducir la producción y trasiego de drogas a Estados Unidos debe limitar drásticamente el acceso a armas de alto poder para evitar que la delincuencia lo tenga. Ese es el acuerdo. Quid pro quo.
¿Cuál es el compromiso tuyo? ¿Cuál es el compromiso mío? Lo que no se puede es tener solamente yo un compromiso y tú no, o viceversa. Pues no se ha logrado en lo que va el siglo reducir el tráfico de armas, como tampoco se ha logrado reducir el trasiego de drogas y como tampoco se ha logrado reducir el consumo. El pasado 4 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores tuvo una primera conversación con Alejandro Mayorkas, con quien habló de procurar una migración ordenada, segura y regular, así como compartir información de inteligencia para desmantelar redes del narcotráfico y reforzar los esfuerzos contra el tráfico de armas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. La represión del gobierno de Nicaragua contra la oposición política en el país continúa y el fin de semana las acciones de la Policía Nacional arreciaron, arrestando a 5 destacados opositores, acusándolos de realizar actos que menoscaban la independencia y la soberanía del país. El sábado por la noche fue detenida Tamara Dávila, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los bloques de oposición más importantes de Nicaragua, y la cifra de arrestos llegó a 11 el domingo luego de que las autoridades sumaran a la lista de detenidos a la exguerrillera Dora María Telles, al general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez y a las activistas políticas Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona Cuán, todos miembros de la opositora Unión Democrática Renovadora. Previo a su arresto, el general en retiro Hugo Torres grabó un video donde expresó su posición frente a estos actos del gobierno. Que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal. El comunicado de la Policía Nacional informó textualmente que los detenidos son investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras. Por su parte, Margarita Vigil también dejó un video previo a su detención donde pide a la oposición y a los nicaragüenses continuar la resistencia pacífica contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja. En tanto, los obispos de Nicaragua llamaron a evitar que en el país se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Por primera vez en 12 años, los israelíes se despertaron hoy con un nuevo gobierno y un nuevo primer ministro, después de que Naftali Bennett asegurara el respaldo del parlamento y derrogara al líder Benjamin Netanyahu. Está previsto que los dos celebrarán una reunión de traspaso más tarde, pero sin la ceremonia formal que tradicionalmente acompaña a un cambio de gobierno. El Parlamento de Israel, la Knesset, aprobó el domingo por un estrecho margen el nuevo gobierno de coalición liderado por Bennett, poniendo fin al histórico gobierno de 12 años de Netanyahu. El divisivo ex primer ministro, el más antiguo en el cargo, ahora se desempeñará como líder de la oposición. David Bitan, un legislador del Likud, dijo a la radio pública Kan que Netanyahu no iba a celebrar la ceremonia de entrega con Bennett porque se siente engañado por la formación del gobierno de Bennett, Lapid, y no quiere dar ni la más mínima legitimidad a este nuevo episodio en la vida de Israel. Según un acuerdo de coalición, Bennett ocupará el cargo de primer ministro durante los 2 primeros años del mandato y luego el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, el arquitecto de la coalición, se convertirá en primer ministro. John F. Burnett, Voz de América, Washington. La empresa biotecnológica estadounidense Novavax compartió hoy buenas noticias sobre su vacuna contra el COVID-19, la que, según dice, demostró una efectividad cercana al 90% y agregó que los estudios preliminares practicados a más de 30,000 personas en Estados Unidos y México evidenciaron también que es efectiva inclusive para atacar algunas de las variantes más recientes. Novavax afirmó que su producto es muy seguro y que su forma fácil de manejar y transportar hace que sea una herramienta muy esperada en países de bajos recursos económicos, ya que no necesita de una gran logística de refrigeración como otras vacunas. Sin embargo, la farmacéutica reconoció que aún faltan meses para que esta vacuna esté disponible y podría ser recién a finales de septiembre se inicie el proceso para obtener los permisos necesarios para ser producida en Estados Unidos, Europa y otros lugares. El presidente ejecutivo de Novavax, Stanley Erick, dijo en una entrevista concedida a la agencia de noticias de prensa asociada que muchas de sus primeras dosis irán a países de medianos y bajos recursos
y que ese será el objetivo para empezar y que se traducirá en la producción de 100 millones de dosis al mes, lo que significaría un gran alivio para la lucha que muchos países llevan contra el COVID-19, ya que según datos de la publicación científica en línea Our World in Data, Nuestro Mundo en Cifras, hay muchos países que solo han alcanzado a vacunar un 1% de su población. Vale la pena recalcar que la empresa Novavax, con sede en Maryland, Estados Unidos, lleva más de 3 décadas trabajando en el desarrollo de vacunas para diferentes enfermedades, pero aún no ha lanzado ninguna al mercado, y su trabajo para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 recibió el financiamiento del gobierno estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la fuerza de tarea para enfrentar el crimen organizado y la trata de personas, un mecanismo propuesto por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su visita a México. El tema reviste mucha importancia porque debe ser un esfuerzo multinacional y nuestra corresponsal en México, Sara Pablo, entrevistó a la internacionalista Ileana Santibáñez, docente de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de México, para poner el tema en contexto. Ciertamente, el tema migratorio hay que verlo a partir también de conceptos de seguridad nacional. Sin embargo, el más importante es el de protección a la dignidad y la vida humana, y en ese sentido, que Biden haya puesto sobre la mesa, a partir de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, este primer acuerdo o memorándum de entendimiento con México, le da ese significado de relevancia de tratar de ordenar y regular los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Entonces, creo que el saldo en este momento es positivo. Por otra parte, también recordar que en la propia reunión se establece la posibilidad de diálogos de alto nivel en materia económica en septiembre y otros en materia de seguridad, donde seguramente se hablará del tráfico de armas y de delitos como puede ser, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes y cuáles serán las acciones de los gobiernos para tratar de ponerle freno. Entonces, Sara, para mí este es un primer paso, ¿no? Entonces me parece que el saldo es positivo más allá de la forma, rescatando siempre el fondo. Preguntarle de qué tamaño son las redes de trata de migrantes. Se habla pues de grupos de la delincuencia organizada que operan, por ejemplo, desde Centroamérica. Sí, sin duda. Mira, yo te diría, si algo se pudo constatar con la globalización es la capacidad del crimen organizado para organizarse en cualquier cantidad de comisión de delitos que les puedan reportar ingresos. Es decir, el narcotráfico no es el único delito que enriquece a un grupo criminal. Subsisten gracias a la ilegalidad en muchos aspectos. Y, por supuesto, la trata de personas, el tráfico de personas es otro de sus negocios. Entonces, no te puedo decir que el tamaño de la red sea exclusivamente regional, porque finalmente son redes mundiales. O sea, sabemos de redes asiáticas que operan en territorios en Occidente y viceversa. Entonces, el tamaño del problema es muy complejo, dada la articulación de las economías y la facilidad que hoy día promueve el Internet de la transnacionalización de capitales en segundos. Con un solo clic poder hacer transferencias millonarias. Entonces, ese es un reto para los cuerpos de seguridad, los órganos de inteligencia de cada estado, para tratar de identificar las células de narcotráfico y otro tipo de crímenes, para tratar de tener hallazgos e indicios que les permitan tener, por supuesto, mucha mayor efectividad en este tipo de delitos, control de estos. Por eso también se va a configurar esta comisión binacional de intercambio de agentes e intercambio en materia de inteligencia, para tratar de ser mucho más efectivos en ese tipo de situaciones. Entonces, pues es a lo que estamos enfrentándonos en el siglo XXI. Estamos viendo cómo se exacerban las cadenas del crimen organizado a partir de los medios también digitales, pero también otra vez hay nuevamente la gran crítica también por la omisión o la acción de los estados en temas de corrupción, ¿no? Que pueden o que permiten que esto ocurra. Claro, porque para que puedan operar redes de este tamaño es con la complicidad de funcionarios de los gobiernos. Claro, simplemente fíjate, el gobierno de México, en un boletín de prensa del Instituto Nacional de Migración del año pasado, establecía que estaban investigando más de 20 probables redes de personas en territorio mexicano,
con alcance internacional, redes que por supuesto se aprovechan de la movilidad de estas personas y su vulnerabilidad, cobrándoles cantidades de dinero para transitar sobre nuestro propio territorio, ese tráfico ilegal de personas, pero que luego puede derivar en otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, hay un gran esfuerzo de las autoridades, pero que si no es orquestado de manera internacional o coordinado de manera internacional, no va a ser suficiente dada la naturaleza de estas propias redes de traficantes de personas. Era la especialista mexicana en Derecho Internacional, Ileana Santibáñez, destacando los alcances de un esfuerzo internacional para enfrentar a las bandas que trafican migrantes. Esto fue Conversando con la Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.